este capítulo una nueva deslealtad, un comportamiento de deslealtad. Este se denomina las cláusulas de exclusividad desleales. Lógicamente la palabra que esta vez mueve todo el supuesto es la exclusividad. Y debemos entender algo acerca de esa palabra. Y buscamos primero en la ley no aparece definida exclusividad. Pasamos ya a la ciencia y arte y encontramos que en la ciencia y arte tampoco aparece definida la palabra exclusividad. Y llegamos por último al diccionario. Y en el diccionario se menciona que exclusividad es aquello que es de pocos, que no es de muchos. Eso quiere decir que ya es algo que no tiene que ver con una inclusión, sino con una exclusión. Hoy se habla de sociedades incluyentes. En este capítulo veremos entonces las cláusulas de exclusividad desleales. Las 4 empresas que fabrican camisas en la región de Arizona han adelantado contratos con los vendedores de la tela de la región para que solo de forma exclusiva les vendan a ellos telas. Juan, industrial que acaba de recibir la herencia, quiere ser fabricante de camisas, pero se da cuenta que no tiene insumos y llora. Bajaremos el supuesto de deslealtad, que tiene que ver con las cláusulas exclusividades o exclusividad que son desleales, de la siguiente manera. Y es, el régimen de responsabilidad civil va a estar compuesto nuevamente por la existencia de un daño, de una culpa o dolo y de un nexo causal. Vamos acá al daño a la concurrencia, que nuevamente es la palabra asistir, o concurrir, asistir o confluir en un sitio particular, que en este caso será el mercado, y se daña la asistencia de un comerciante o de un participante, que puede ser un consumidor. Y en ese sentido tendríamos entonces ya que determinar cuál es el comportamiento culposo o doloso que es considerado desleal. Y ese comportamiento acá es las cláusulas de exclusividad. ¿Y ahí qué tenemos? Exclusividad decíamos que era de pocos, que no era que es el opuesto de incluir a alguien dentro de un grupo, que es la inclusión. En ese sentido estamos hablando de cláusulas de exclusividad y eso quiere decir que vamos a hablar de un fabricante y de un distribuidor. En la relación de fabricante con distribuidor se impone a veces o se presenta lo que se denomina la cláusula de exclusividad. Por eso tenemos que devolvernos a situaciones de marketing y entender allá cómo es tratada la cláusula de exclusividad y resulta lo siguiente, una cláusula de exclusividad que no puede ser ajena a todo el supuesto que estamos mencionando de deslealtad. Porque hay que tomar también la ciencia y arte que menciona acerca de la mecánica particular de una cláusula de exclusividad. Una cláusula de exclusividad deviene de la diferencia entre un mercado donde solamente hay uno o donde hay pocos o donde hay muchos. Entendido como un mercado con una cláusula de exclusividad o un mercado donde hay una cláusula selectiva, que son pocos, o una cláusula masiva, que es que puede vender cualquiera. En la primera parte es solamente uno. En el mercado, bajo un esquema selectivo, son pocos. Por ejemplo, algunas marcas de carro que en cada ciudad tienen 3 o 4 distribuidores, pero no solamente uno. Hay algunas marcas de carro que solamente, por ejemplo, en Colombia son un distribuidor. Hay otras marcas de carros que tienen en cada ciudad 3 o 4 concesionarios. En el primer caso, que solamente es uno, hablamos de una cláusula de exclusividad, solamente uno. Cuando son algunos pero pocos es un mercado selectivo y cuando son muchos es un mercado masivo. Ahora, vámonos solamente al mercado exclusivo, dejemos atrás el selectivo y el masivo. Y cuando aparece eso, encontramos que cuando hay una exclusividad, esa exclusividad puede ser de dos maneras, o en territorio o en producto. Es decir, solamente es uno en ese territorio, que es una forma, o que ese distribuidor solamente puede estar en ese mercado y no otro mercado, sino solamente uno en especial, es decir, le limitan su participación en otro territorio o solamente él es el único en ese territorio. Eso es una cláusula de exclusividad en territorio. Pero de otra forma puede ser exclusividad en producto, es cuando un distribuidor solamente puede vender un producto de esa gama y no puede vender otras marcas diferentes. Es decir, lo tiene en exclusividad con producto o con territorio, siendo él el único en ese territorio o que solamente puede vender en un territorio y no en otros. Y ahí ya entendimos que es una cláusula de exclusividad que fue creada económicamente importante para que un distribuidor pudiese abrir un mercado y estando solo, pues le queda mejor
abrir ese mercado. Para el fabricante es mejor que ese distribuidor pueda estar solo porque le abre un mercado. Devienen después muchos comportamientos desleales entre fabricante y distribuidor. Pero acá el punto es entender que exactamente que una cláusula de exclusividad puede ser de territorio o una cláusula puede ser también de producto, y todo esto deviene de un sistema de distribución indirecto o un sistema de distribución mixto, donde el fabricante compite con sus distribuidores, o indirecto, donde solamente tiene un tercero que es su distribuidor, que es el que distribuye el producto. Ya he observado que es una cláusula de exclusividad, ahora veamos por qué una cláusula de exclusividad puede ser desleal, entendiendo que hay cláusula de exclusividad en producto y hay cláusula de exclusividad en territorio. Entonces, tenemos que a través de una cláusula de exclusividad se puede afectar la concurrencia, es decir, la asistencia de un comerciante, cuando esa cláusula de exclusividad es de tal manera que pretende monopolizar un mercado. Y ahí el comportamiento es castigado por las normas antimonopolio, lógicamente, porque es un monopolio que se está creando, y adicionalmente por las normas de deslealtad, porque no es leal hacer una cláusula de exclusividad en ese sentido. Y ahí encontramos entonces que la cláusula de exclusividad puede ser castigada por las normas antimonopolio, bien sea porque es un cartel vertical o bien sea porque es un acuerdo. Ese cartel vertical, perdón. Y acá también puede ser porque es un cartel, que es un acuerdo, o porque es un abuso de la posición dominante de aquel monopolio que impone cláusulas de exclusividad. El cartel sería porque los dos se ponen de acuerdo para ese arreglo. Pero esa exclusividad también tiene otro mecanismo de protección, que es la deslealtad, donde también puede ser castigada. ¿Por qué? Porque es que a través de ese comportamiento de cláusula de exclusividad puede ocurrir lo siguiente: escenario 1, escenario 2. En el escenario 1, ¿qué tenemos? A, B y C compiten. Escenario 2, A, B y C compiten. ¿Y en qué sentido ocurriría? A es una persona que contiene o que tiene el 75%, un poco más alto, el 80% de participación del mercado. Y si él contrata a un distribuidor 1, distribuidor 2 y distribuidor 3, y son los únicos distribuidores que existen en un territorio, B y C no van a tener oportunidad de distribuir sus productos porque ya está cerrada la puerta para que algunos distribuyan sus productos, y no puede distribuir o entrar en un mercado sino con distribución directa, y de pronto eso hace que no pueda entrar porque no tiene el patrimonio y la inversión para ello. En ese sentido, ¿qué es lo que hace? Con posición dominante a través de las cláusulas de exclusividad, lo que hizo fue, de alguna manera, apropiarse de todo el canal de distribución e impide y intenta monopolizar un mercado. Es decir, le imponen una barrera de entrada al mercado a través de la siguiente etapa de la cadena de valor, que son los distribuidores. Así ocurre en el escenario A. En el escenario 2. En el escenario 2 también compiten A, B y C, pero está el distribuidor 1, el distribuidor 2 y el distribuidor 3. A fija una cláusula de exclusividad con ese porcentaje, 75% o 80%, y lo fija con D1, que es el distribuidor D1, pero deja libre a D2 y D3. Por lo tanto, tanto B como C pueden de alguna manera contratar a un distribuidor y quedó libertad en esa posibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las cláusulas de exclusividad no siempre es desleal. Y esto para que quede bien claro, no siempre es desleal. ¿Por qué? Es desleal cuando monopoliza a todos los distribuidores. No es desleal si se hace con uno y se deja libertad para otros, porque en esto está basada acá la libertad. Es que estos dos, que son competidores de A, pueden de alguna manera tener el canal abierto con otros. Por lo tanto, ahí la cláusula de exclusividad no siempre es desleal. ¿Por qué? Porque en la medida que no dañe el bien jurídico tutelado. Por eso hemos dicho, es que lo más importante del derecho es esto. Es el bien jurídico tutelado. Porque dependiendo si se daña o no se daña el bien jurídico, es que la cláusula de exclusividad es válida o no. Y el bien jurídico tutelado es que haya elasticidad de la demanda o de la oferta. ¿Qué significa eso? Es que queda libertad, es elástica, no es inelástica, porque acá se apropió de todo, sino que dejó libertad para que otros dos pudiesen estar con otros competidores. Y ahí encontramos una deslealtad que de alguna manera genera
una consecuencia y lógicamente es afectada la concurrencia independientemente y diferente a las consecuencias que tengan ese comportamiento bajo el régimen antimonopolio. En ese sentido, ¿qué tenemos? Hay una culpa o daño, una culpa o dolo, que es el comportamiento de una persona poniendo una cláusula de exclusividad que daña el bien jurídico tutelado porque quiere monopolizar. Así existe un daño a la concurrencia de los que quieren entrar porque imponen una barrera, y el nexo causal es el comportamiento de la cláusula de exclusividad es la que finalmente está dañando la concurrencia. Y ahí tendríamos la suma matemática que se requiere en derecho para que un comportamiento finalmente sea desleal. En los casos que incluimos dentro de este capítulo inicialmente, encontramos la efectiva contenido de cláusulas de exclusividad en el negocio jurídico entre dos personas, donde ya no a nivel de distribución, como lo planteamos acá, sino a nivel de insumos, y es como un productor, intentando cerrar la puerta a sus competidores, le impone una cláusula de exclusividad de suministro de insumo a todos sus proveedores de insumo, dejando sin posibilidad para que otros competidores pudiesen comprar el insumo, y le genera una cláusula de exclusividad que le genera finalmente a ese empresario comprador de insumo un monopolio, porque le asegura aguas arriba de carácter vertical que nadie más va a poder comprar ese insumo, porque él se apoderó de todo el insumo y puso cláusulas de exclusividad para que no fuese vendido ese producto a sus competidores. Con eso tendríamos que existe un daño a la concurrencia porque nadie puede entrar al mercado porque no tiene insumos. Existe un comportamiento que es la cláusula de exclusividad que monopoliza hacia abajo el mercado, y el nexo causal es que efectivamente nadie más puede entrar al mercado porque producto de ese comportamiento encontramos que hay una cláusula de exclusividad que monopoliza el mercado, entendiendo que no siempre la cláusula de exclusividad es ilegal, solamente cuando afecta el bien jurídico tutelado, que en materia de antimonopolio es la imposición de barreras al mercado, y en materia de competencia desleal es el daño a la concurrencia, es decir, del asistir a un mercado específico. Profesor Ferguson, otro de los supuestos que estamos adelantando, que aparecen contenidos en las posibilidades de deslealtad en las diferentes regulaciones, es la exclusividad y el derecho a la exclusividad, y hasta dónde es la exclusividad permitida dentro de un comercio. La exclusividad es permitida en la medida que no lleva a monopolios. Entonces quisiera conversar con usted acerca de la palabra exclusividad, particularmente en lo siguiente: ¿cuál sería la diferencia entre ser inclusivo y ser exclusivo? ¿Y cuál de las dos son más adecuadas para el ser humano? Porque la exclusividad finalmente me lleva a que pocas personas tengan conocimiento o tengan acceso a algo. Todos queremos ser exclusivos, es una de nuestras fantasías en todo. Si tenemos un deporte, queremos destacarnos en ese deporte y ser exclusivos. Cuando tú diseñas, por ejemplo, cosas en arquitectura o en la industria, por ejemplo, relojes, tú quieres que tengan un rasgo de ellos solamente y que nadie te lo imite. Esa es una de las cosas de la tecnología, que es una cosa importantísima a la hora de la verdad. Durante el tiempo en que puedan guardar esa exclusividad, funcionan. Dicen que la innovación, los procesos innovatorios, son procesos de exclusividad. Pero hoy en día está muy de moda hablar de sociedades que incluyen y no que excluyen. No sé si hay una contradicción en lo que estamos hablando, porque queremos sociedades incluyentes y no excluyentes. A nivel de humanos, no a nivel de productos, la incluir es una cosa importantísima, importantísima. El individuo progresa en la medida en que incluye, en que forma grupos. Son los grupos los que generan la riqueza, pero siempre son dirigidos por alguien. Siempre hay un individuo que los maneja. En todo. Haga una historia
usted de 10 o 20 casos donde haya sido el grupo el que haya manejado el cuento y no encuentra la situación grupal que lo maneje, pero busca el individuo que haya manejado situaciones y eso se encuentra por montones, porque el individuo crea los grupos y los crea para beneficio de su individualidad, no para el error que mucha gente dice que el individuo hace eso por la situación colectiva. Por ejemplo, si nosotros estudiamos a Marx, nosotros vemos que Marx es Marx. Nosotros no lo confundimos con Hegel ni lo confundimos con otros personajes. A Lenin lo tomamos como Lenin, no lo tomamos como un pueblo. A Guaidó en Venezuela lo estamos viendo como Guaidó y no el pueblo. Deberíamos de darle el poder al pueblo, pero no podemos, porque la cosa social tiene una variabilidad de pensamientos individuales. Lástima que no tengamos pensamientos colectivos. Profesor Ferguson, muy amable por sus palabras.